Bueno, sin más preámbulos, yo les voy a dar paso. No sé cuál sería el orden. De pronto, si metemos junto todo lo de… Bueno, no, empecemos por usted. Empecemos por usted. Claro que sí. Vamos a hacer una breve presentación. Primero, es un Sí, honor para nosotros, para el Grupo Telefónica, estar en este evento tan relevante a nivel nacional y a nivel internacional. Y si me ayudan con la presentación, en 15 minutos… pero Sabrina, por favor. Sí. De pronto, bueno, creo que deberemos hacernos una presentación porque Claro, damos como por tú lo hecho definas. y aquí no hay… Bueno, me presento yo primero y luego, si no… Adelante, adelante. Bueno, yo soy periodista, llevo 22 años en Colombia, soy española y soy colombiana y trabajo para el periódico El Mundo de España y también escribo en El Tiempo, básicamente. Bueno, mi nombre es Sabrina Muñoz, yo trabajo en LUCA, que es la unidad de datos del Grupo Telefónica, y soy la responsable del desarrollo de negocio para Hispanoamérica. Llevo prácticamente 15 años en la compañía, pasando por distintas aristas en el mundo de las telecomunicaciones. Yo soy Gabriela Febres Cordero, soy venezolana, soy colombiana, vivo en Colombia desde hace más de 10 años y trabajo para una fundación que ayuda a las víctimas del conflicto armado, específicamente en la asistencia a víctimas. Obviamente soy muy activa en el tema Venezuela y me sigue importando enormemente el futuro de mi país. Buenos días, mi nombre es Asdrúbal Olivero, soy economista, soy director de una firma de análisis económico en Venezuela, Ecoanalítica, que hacemos seguimiento a la coyuntura económica venezolana, consultor también para organismos multilaterales como la CAF, el BID y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, principalmente me he enfocado un poco en indagar sobre el tema de la economía de Venezuela en un entorno tan adverso y desafiante como el que vive mi país en este momento. Bueno, entonces, Gabriela, tienes… Vale. Gabriela, perdona. Bueno, yo me voy a parar. No, Sabrina. Eso es, nuevamente agradecida. Y un poco la intención, no está pasando la presentación, ¿vale? Sucede, soy la primera. Esto sucede. A lo mejor a capela. Si prefieres, doy la palabra mientras lo… ¿Vale? Vale, ¿te parece? Pues yo creo que, Gabriel, es mejor usted, antes que pasar a la economía, porque usted pinta un panorama más global y de pronto pasamos ya a la situación económica, si le parece. Sí, digamos, para que entonces tú puedas seguir con el tema económico y dejarte esa parte a ti. El tema al cual me refiero hoy, de acuerdo a lo pautado, es el tema de innovación en la democracia. ¿Qué se puede hacer para recuperar la democracia venezolana? ¿Qué innovación, qué mecanismos de innovación se pueden aplicar para recuperarla? Lo primero que yo creo que hay que mirar es de dónde partimos y en dónde estamos. El tema de Venezuela es un caso único en donde se conjugan países y organizaciones terroristas y en la misma partitura deciden crear una base de operaciones de una organización criminal. Venezuela pasa de ser un Estado soberano a ser una organización de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo, en una dimensión que no conocíamos anteriormente, por lo menos ese modelo de Estado paria no existía o no hay referenciales iguales en este caso. Para uno tener claro la dimensión global que esto tiene, porque siempre hablamos de Venezuela como un problema regional, un problema de inmigración, sí, un problema de narcotráfico, un problema de crimen organizado, pero realmente esto tiene unas dimensiones internacionales importantes, yo diría que hasta globales. Por la vinculación de 5 países que son los que sostienen la dictadura. De esos 5 países, tenemos 3 de ellos que están dentro de las 20 importantes economías del mundo. Y si uno mira desde el punto de vista de población, o desde el punto de vista del PIB, o desde el punto de vista de extensión territorial de estos 5 países combinados, uno puede ver lo siguiente. En el caso de población, si uno suma las poblaciones de estos 5 países, Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba, estamos hablando más o menos del 22%, casi 23% de la población mundial. Eso ya hay una dimensión de 5 países que representan casi un cuarto de la población mundial con intereses
específicamente en un territorio que es menos de 1 millón de kilómetros cuadrados al norte de Sudamérica. Si uno lo mira desde el punto de vista del PIB, ¿qué suman estos 5 países del PIB con respecto al PIB mundial? Y de nuevo nos conseguimos con una cifra que es aterradora. Alrededor también del 21%, de 21.6% del PIB de todos estos países, de Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba, en este momento tienen presencia en Venezuela. Y si lo miras por la extensión territorial, también igual, hablamos alrededor, ahí estamos hablando de 29.139 millones de kilómetros cuadrados, que viene siendo como el 20% de la extensión tierra sobre el planeta. Visto el problema venezolano desde este ángulo, midiéndolo por estas 3 variables, uno tiene que darse cuenta que el problema de Venezuela no es un problema regional, no es un problema local, es un tema global. Escuchaba yo ayer la declaración del Grupo de Lima, efectivamente por primera vez el Grupo de Lima se pronuncia y establece claramente que Venezuela tiene un alcance global en materia de disrupción al resto de los países. ¿Cómo puede ser que haya habido esta innovación, que haya existido esta innovación, un nuevo modelo de terrorismo donde se unen organizaciones terroristas y se unen países para expoliar a otro, para armar esta confabulación, este cartel en esteroides, como diría yo, que cuenta con organizaciones como el ELN, como Hezbollah, dentro del territorio nacional. Y yo creo que allí la reflexión está hasta qué punto nuestros países están cuidando la democracia, están cuidando la institucionalidad de forma tal de que este zarpazo no ocurra. Yo creo que a futuro nosotros tenemos que analizar muy bien qué pasó en Venezuela para no repetir y no tener la posibilidad de que este modelo ocurra. Estos stakeholders, que son los países y que son las organizaciones terroristas aliadas, tienen un solo propósito: mantener obviamente la dictadura de Nicolás Maduro, mantener a su camarilla de militares y a los colectivos paramilitares, y obviamente el G2 cubano, que es el que articula y que hace posible el control social sobre el país. Cuando uno mira pues, la destrucción total de Venezuela, que no solamente es la destrucción de su infraestructura, de la institucionalidad, de la democracia, la expoliación de los recursos naturales, cuando vemos el ecocidio que ocurre en este momento por la minería ilegal, todas estas son demostraciones claras de lo que puede hacer este grupo depredador con un país, convertir un país soberano en este cartel de ilegalidad. Pero quizás lo más duro puede ser, que uno puede identificar, es que al haber tomado posesión del registro civil en las primeras de cambio cuando entra el chavismo, lo primero que hacen no es agarrar a PDVSA, no es tomarse las empresas del Estado, lo primero que hacen es el control del registro civil. ¿Quiénes son las personas que viven en ese país, en Venezuela? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? De manera de allí operar y tener el control social. De modo pues que un tema como en el caso de Colombia, la registraduría, pues la gente no comprende y no dimensiona que esto tiene que ver con la identidad de cada persona. Yo existo si tengo un documento, si no tengo el documento no existo. Y lo que hemos visto ha sido la cantidad de gente que ha salido del país sin documento, sin identidad, sin posibilidad de tener un celular, de acceder al servicio de salud, sin poder tener un albergue, porque ¿con qué se identifica uno? Entonces aquí hay una dimensión humana obviamente terrible, pero es importante señalar la importancia de lo que tiene que ver el registro, y en ese sentido yo creo que pudiéramos entrar luego en el tema de las tecnologías, como con las nuevas tecnologías, la biometría, pues que ya es usada, ya es casi universal, puede de alguna u otra forma mantener la identidad y no sea con una cédula o con un pasaporte, de manera que pues, el ser humano no deja de existir.
esa ciudadanía digital, creo que ahora hablando pues de una propuesta que tenga que ver con alguna forma de innovar para la recuperación del país, es entender que en el exterior sabemos que ha habido un éxodo de 4 millones de personas en los últimos 3, 4 años, pero si uno se remonta quizás a el 2005, más atrás, uno se da cuenta que es mucho más de 4 millones de personas que han salido. Hay un universo de venezolanos que tranquilamente pueden ser 6, 7, 8 millones de personas desde que emigraron desde el año 99, cuando ya vislumbraban que esto no iba bien. Ese capital humano, que obviamente pues tiene hay todo tipo de características allí, ese capital humano, ¿cómo lo contabilizamos? ¿Cómo lo censamos? ¿Cómo lo empadronamos? Y de nuevo creo que con las nuevas tecnologías podemos, y con el liderazgo de los 52 países que reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó, con el Grupo de Lima como actor principal en esto, se puede crear un esfuerzo global para poder identificar esas personas. ¿Con qué propósito? Lo primero, pues saber todos los recursos, el capital humano que está afuera, sus necesidades. Yo creo que ahí tú puedes ampliarnos en lo que es políticas públicas y la caracterización de estas personas y cómo se pueden, pues esa información se puede convertir en una herramienta importante. Pero adicionalmente, cuando recuperemos la democracia, y hay que ser optimistas de que eso va a suceder, esos millones de personas, 4, 6, 8 que están por fuera, ¿cómo lo identificamos? Esas personas tienen que tener la capacidad de votar, tienen que tener la capacidad de pronunciarse. Tenemos que saber dónde están los talentos que puedan, junto a los que están adentro, los de afuera, también poder ayudar en la reconstrucción del país. Y la primera reconstrucción es la identidad nuestra. El registro civil venezolano está totalmente corrompido, está dañado, está manipulado. Ahí hay registros de venezolanos que no son venezolanos, que son células, pertenecen a células terroristas. Hay una limpieza enorme que hay que hacer en ese sentido. Y creo que allí la forma de innovar y las nuevas tecnologías permitirían poder tener un censo, al menos empezar con los que están afuera. Y creo que una de las formas para poder identificar también, teniendo no solamente la tecnología biométrica, pero lo conversábamos a través del protocolo de Internet, el IP, se puede saber gente que se registró en Venezuela originalmente en su cuenta de Facebook o en Twitter, uno ve claramente que está operando desde afuera, es decir, ya esa gente se fue. Es decir, hay muchos mecanismos y muchas formas que esto permitiría con la empresa privada, con la sociedad civil, los gobiernos. Chile tiene ya 300.000 personas venezolanos que ya están identificados biométricamente. Colombia tiene casi 800.000 con código de barra. Es decir, se puede sumar todo esto para poder llegar a tener una herramienta importante para recuperar la democracia en Venezuela. Gracias. Bueno, ya sonó la campana. Me ahorra el trabajo. ¿Cuál es, Adrúbal, el panorama? Bueno, es económico, es lo que te toca. El panorama económico, pero aparte de contarnos, sí me gustaría que si puedes, pues tendrás ya la presentación. Hay mucha gente que dice que niega esa realidad y dice que esas imágenes que vimos hace poco de unos niños disputándose unas obras de bananos y tal, que es mentira. ¿Cuál es ese panorama? Y si te da tiempo, en esos 10 minutos, ¿en cuánto se puede arreglar? ¿En cuántos años? Sí, bueno, nuevamente gracias. Yo me voy a referir en 10 minutos, que es todo un reto, a 4 tópicos sobre el tema de la economía en Venezuela. En primero, el estado actual de la economía venezolana. Segundo, digamos, lo que son las estructuras de mafias, de corrupción, de economía negra que imperan en Venezuela, que son significativas de acuerdo a estimaciones que hemos realizado. En tercer lugar, bueno, la panorámica en el corto plazo y por último el tema de la transición, ¿no? Entonces, de pasada voy a tocar esos cuatro tópicos. No es exagerado cuando los economistas decimos que la crisis económica de Venezuela, que
abarca de 2013 y está contando, es la peor de nuestra historia contemporánea desde la guerra federal que sufrió Venezuela, una guerra civil en el siglo XIX, en el que la economía cayó cerca del 75%. Bueno, entre 2013 y 2018, la economía venezolana se desplomó 52% en términos de su potencial de riqueza medido a través del PIB. Otros datos emblemáticos, la producción petrolera pasó de 2.700.000 barriles a 800.000 barriles de producción petrolera. Hoy Colombia produce más petróleo que Venezuela. Los niveles de pobreza por líneas de ingreso pasaron desde el año 2010 en torno a 42% a niveles de 87% cierre de 2018. Es decir, hoy Venezuela es una sociedad de pobres, si lo medimos por línea de ingreso. El año pasado, el Banco Central de Venezuela reconoció una inflación de 130.000% solo en un año. Cifras, digamos, independientes de nuestro ejemplo, de nuestra firma, la estimó en 2.000.000% de inflación. Nosotros calculamos que desde noviembre 2017 y hasta la fecha, Venezuela vive un agresivo periodo hiperinflacionario de los más largos de América Latina, si descontamos Nicaragua, cuya hiperinflación duró alrededor de 60 meses. Esos son algunos datos emblemáticos de la situación de Venezuela. El PIB per cápita se desplomó desde niveles de $13.000 por habitante a menos de $3.000 por habitante en este momento. Las importaciones, que es un elemento central para abastecimiento de productos en el país, dado que sufrimos una fuerte desindustrialización propio de una economía petrolera que tiene problemas de sobrevaluación cambiaria, es típico sufrir procesos de desindustrialización. Bueno, las importaciones se desplomaron desde un tope de 70.000 millones en 2012 a niveles de 13.000 millones el año pasado. Todo eso entonces queda un cuadro de crisis generalizada en términos de la capacidad instalada de la industria, que en este momento está en menos de 20%, en términos de pobreza, en términos de desigualdad social. Les doy un dato que incluso es más rudo de lo que acabo de mencionar. En Venezuela, el salario promedio del sector privado está en torno a $60 mensuales. El salario promedio del sector público está en torno a $20 mensuales. El costo de la canasta de bienes y servicios que una familia de 4 miembros necesita para vivir en este momento en Venezuela está cerca de los $600 mensuales. Es decir, que una persona no puede, una familia en que madre y padre trabajen y que esté en el sector privado y tengan ingresos por $120, pongámosle 150, está muy lejos de cumplir con los estándares de acceder a los bienes y servicios que necesita. Y eso es una crisis muy dramática que explica no solamente la caída en los niveles de consumo, el achicamiento de la economía venezolana, sino también esta migración desordenada que estamos teniendo en Venezuela. Entonces, la crisis es bastante dramática. Nosotros tenemos una economía de guerra sin haber pasado por una guerra. Muy pocos países pueden exhibir estos números que yo les he comentado en Venezuela sin haber pasado por procesos disruptivos profundos como conflictos bélicos o desastres naturales. Aquí simplemente es por diseño e impericia, más lo primero que lo segundo. Y sin mejoras, sin perspectivas de mejora en el corto plazo, en el sentido que mientras no tengamos cambios en el horizonte político, no podemos ver mejoría en el horizonte económico. Y ese es el dilema y a la vez la tragedia que enfrenta la economía venezolana. El segundo tópico que quiero tocar muy brevemente es, bueno, toda la estructura de ilegalidad que se ha montado en Venezuela. Lo señalaba muy bien Gabriela en su intervención. Efectivamente, cada vez es más el nivel de estructuras negras informales que operan en Venezuela.
Venezuela. Por ejemplo, le voy a dar 4 datos de actividades ilícitas que nosotros hemos contabilizado: contrabando de oro, contrabando de combustible, tráfico de estupefacientes y manejo del mercado cambiario. Esas 4 actividades en el año generan rentas a grupos de poder, principalmente militares, por el orden de los 9.000 millones de dólares. ¿No? Eso es más o menos 12% del PIB de Venezuela en este momento. Son las rentas de actividades ilícitas que están en un grupo, digamos, pequeño. Y quiero destacar eso porque creo que es un punto fundamental para entender que a veces afuera cuesta por qué no se da el quiebre en Venezuela. Es decir, por qué esa cúpula se mantiene tan férreamente unida y no termina de desprenderse en términos de facilitar una transición, como lo ha pedido el presidente Guaidó. En parte, obviamente no es la única explicación. Los fenómenos sociales son fenómenos, digamos, de múltiples causas, pero creo que el tema económico tiene un punto central en este punto. Es decir, estas rentas que captan grupos de poder son muy difíciles de renunciar a ella y en parte explica por qué se mantienen férreos. No sé si lo saben, cada vez el gobierno venezolano se mueve más a trabajar con efectivo, producto de las sanciones que ha impuesto la administración Trump. El gobierno de Maduro no tiene acceso a cuentas, no puede manejar transferencias como cualquier gobierno en el mundo. Entonces, todos los pagos del Estado venezolano se hacen o se están haciendo en efectivo y principalmente en euro, con todo lo que eso implica en términos de opacidad, ¿no? En tercer punto me quiero referir también entonces a la transición. Y aquí quiero destacar 2 ideas fundamentales en el tiempo que me queda. La primera es que desde que la oposición asumió el control del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional en 2015, hemos venido trabajando diferentes profesionales en el diseño de la transición venezolana, con apoyo incluso internacional, y allí la verdad que hemos diseñado una hoja de ruta que se ha materializado en el Plan País y que de alguna forma contempla las áreas críticas e importantes de acción para la recuperación de la economía venezolana. Vamos a necesitar alrededor de 230.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Eso es más o menos 3 veces el tamaño de la economía venezolana en este momento. Eso simplemente para que entendamos el orden de magnitud de lo que es la reconstrucción en Venezuela. Ustedes estarán preguntándose de dónde van a venir esos recursos, de diferentes vías. Obviamente va a haber un proceso de reestructuración de la deuda, va a venir atracción e inversión extranjera, especialmente en el campo petrolero, acciones bilaterales, de organismos multilaterales, donaciones, es decir, un conjunto de acciones y de actores que van a ayudar en la reconstrucción de Venezuela, y es parte del trabajo que se está haciendo en este momento, armar un poco esos actores. Y lo segundo que quiero destacar es la rapidez en la acción. Mire, creo que ha quedado claro en la primera parte, en mi descripción obviamente muy breve de los indicadores de Venezuela, que no hay tiempo que perder. Nosotros no se puede llegar al poder y hacer un diagnóstico y ver qué vamos a encontrar. Desde el día 0 hay que trabajar. Venezuela necesita acciones inmediatas. Entonces ese es un punto fundamental donde la colaboración de los países aliados, de organismos multilaterales como el FMI, CAS, BID y Banco Mundial va a ser clave para la reconstrucción de Venezuela. Pero el mensaje que quiero dejar acá para finalizar es que eso es posible, que estamos trabajando en su diseño y que efectivamente Venezuela tiene un plan para superar esta tragedia. Solo falta entonces que se den los elementos para esa transición política. Muchas gracias. Bueno, lástima que ustedes tengan un plan y sin embargo la comunidad internacional no lo tiene para sacar del poder a Maduro. Bueno, ¿ya? ¿Cree? Bueno, veremos ¿Sí? a ver si la presentación ver. me acompaña en este momento. A ver si hay suerte. Eso es. Bueno, brevemente, creo que todos hemos dejado claro que al día de hoy existen grandes desafíos a nivel global, emergencias, conflictos, cambios climáticos, desplazamientos y obviamente la rápida urbanización que está existiendo al día de hoy, sobre todo en América Latina.
Como comenté al inicio, yo formo parte de LUCA. LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica que se ha creado en 2016 y que, independientemente a ayudar a cada una de las instituciones privadas y empresas y organismos públicos en adoptar el dato que todos al día de hoy estamos generando justamente para tomar mejores decisiones, el Big Data para nosotros también tiene una cara muy amigable, que es justamente cómo utilizamos el dato desde una faceta totalmente social. Al día de hoy existen ya proyectos que hemos implementado, muchos aquí en Colombia, algunos proyectos asociados justamente con el tema de desplazamientos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener rápidamente información, actuar mucho más rápidamente y que se apliquen las políticas públicas adecuadas a esas acciones. Dentro de LUCA existe todo un ámbito que es el área de Big Data for Social Goods, que justamente lo que busca es devolver el valor del dato a la sociedad. Y como bien nuestro presidente lo informa, estamos desde el Grupo Telefónica muy comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han creado en septiembre del 2015 y que establecen la agenda de aquí a 2030 justamente para el desarrollo. Y prácticamente hoy el 80% del parque móvil que tiene el Grupo Telefónica se encuentra en países en desarrollo. Y lo que buscamos, obviamente, es poder colaborar en qué reto de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que sucede al día de hoy es que muchas veces estos 17 objetivos que pasan a 241 KPIs, solamente el 41% de estos KPIs se pueden medir con datos. Y de allí la relevancia del Big Data y de cómo desde el Grupo Telefónica lo que buscamos es, en cada proyecto que desde el área de Big Data for Social Goods aplicamos, establecemos cuáles son justamente el objetivo al que vamos a colaborar, cuáles son las métricas que van a medir ese avance, justamente para poder ayudar en ese reto que al día de hoy existe, de poder ir evaluando cómo se va impactando las acciones en la sociedad donde justamente este objetivo se está desarrollando. Y también hemos citado algo, mis colegas han citado algo muy relevante, que esto no lo podemos hacer solos, ¿no? Al día de hoy el Grupo Telefónica está trabajando, obviamente, por ahí con otras empresas que colaboran con su información. También estamos trabajando con organismos multilaterales en varios países, tanto con el Banco Mundial, tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos trabajando con UNICEF. Ahora vamos a hablar de ciertos casos puntuales asociados a la seguridad ciudadana y obviamente es muy importante también trabajar con los organismos públicos que son quienes colaboran también en la transformación digital de las ciudades. Es muy importante este ecosistema, es muy importante trabajar juntos y que justamente el estar juntos nos ayude a ir mucho más rápido y a establecer cómo rápidamente podemos aplicar en el momento justo y en la situación justa las acciones que tenemos que aplicar y que el dato al fin y al cabo es el que me lo hace ver. Aquí rápidamente vamos a citar algunos ejemplos de los casos de uso de Big Data for Social Goods que al día de hoy son una realidad, como ser, por ejemplo, el poder medir métricas de pobreza y desarrollo gracias a la información que el dato telco nos puede llegar a generar. Esos son proyectos que hemos desarrollado en Centroamérica. El poder medir la calidad del aire, justamente hemos desarrollado proyectos en Alemania, en España, en Brasil. El poder entender cómo hay propagación de epidemias, eso lo hemos hecho también en Brasil, para entender cómo podría llegar a haber una propagación del Zika virus. Y en relación, obviamente, a cómo hoy el Grupo Telefónica obtiene esa información. Algo también Gabriela ha citado muy válido, de que entiendo que todos los que estamos aquí hoy, yo lo tengo en mi bolsillo, tenemos un móvil, ¿no? El móvil se ha vuelto el sensor de movilidad más válido que existe. Donde voy con mi celular. Y a medida que me traslado, voy generando las tan conocidas huellas digitales. Y es esa información que el Grupo Telefónica recauda en cada uno de los países donde tiene presencia y obviamente aplicando la política de privacidad de datos que se requiere, porque es información muy sensible de nuestros clientes, lo que hacemos es esos datos transformarlos en información. Y esta información, si bien está ayudando a múltiples sectores, sectores privados, sectores públicos, ayuda mucho al sector de Big Data for Social Goods justamente por permitir entender comportamientos, movilidad y segmentación. Y es así como desarrollamos algunos casos de éxito, algunos casos de uso, perdón. El primero que quiero citar es el desastre naturales y cambios climáticos. ¿Qué es lo que me puede dar los datos de telecomunicaciones en esa casuística?
Obviamente, primero entender, en base al comportamiento de las antenas, cuáles son las zonas más perjudicadas. Adicionalmente, el poder entender los movimientos que han existido en esas zonas y si cruzamos nuestra información con información pública, saber cómo podemos complementar las fuentes y tener información mucho más rica. Este caso es un caso ya aplicado en Colombia. En 2015 hemos analizado 3 desastres naturales, un desprendimiento, una inundación y un terremoto. Y justamente con UNICEF, que es nuestro aliado en este proyecto, podemos entender cuáles podrían llegar a ser las alarmas que nos podrían definir dónde se podría generar un próximo desastre natural, dónde las fuerzas se tienen que dirigir para poder colaborar en un momento tan crítico y obviamente cómo actuar en un futuro evento entendiendo lo que ha pasado en el pasado. Otro caso es el caso de desplazamientos forzados. Y bueno, el caso de Venezuela es algo que estamos todos muy familiarizados. Aquí, cuando hablamos de desplazamientos forzados, hablamos de desplazamientos dentro de un país, que es lo que vamos a ver ahora en un rápido video de un proyecto que estamos desarrollando aquí en Colombia también, con el FAO. Y también otro caso que estamos desarrollando con organismos multilaterales para entender los venezolanos en qué países han migrado y poder ayudar con información real que se complementa con las fuentes públicas existentes de cantidad de venezolanos en determinados lugares y que conjuntamente eso ayude a tomar mejores políticas. El video es el siguiente. Bueno, hoy la presentación me parece que está en horario más temprano, ¿no? Estaba sucediendo... Sí, no sé, algo sucede. Pero bueno, el último caso que quería compartir, lo voy a compartir sin presentación, es también cómo podemos aplicar el Big Data para predecir el crimen, ¿no? Al día de hoy estamos trabajando también en Colombia en colaboración con determinados stakeholders, con Datapop, con el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para entender cómo la movilidad, que es la información justamente que el Grupo Telefónica puede generar en base al comportamiento de dato móvil, puede ayudar con otras fuentes de datos a predecir el crimen en ciertas ciudades de Colombia. Estamos empezando por Medellín, luego existen otras 5 ciudades a nivel nacional en donde se quiere implementar este proyecto y futuramente llevar este caso de uso de analítica a otro país de América Latina. Y este proyecto también lo hemos liderado en Estados Unidos con la Universidad de Columbia y con la policía. Ahí en ese caso netamente colaborando con capacidades analíticas, analizando distintas fuentes de datos públicas y privadas de la policía, en donde dependiendo del tipo de crimen en determinadas zonas se podría llegar a predecir dónde podría ocurrir el siguiente. Y justamente que la tecnología, como bien dijimos, es muy importante, es un medio, no es un fin, pero que al fin y al cabo la tecnología nos permita colaborar en este aspecto tan relevante, teniendo la confiabilidad de que la información está segura en las tecnologías que así se requieran, pero justamente que lo que cada una de las empresas privadas pueden aportar en estas problemáticas sean usadas para el bien común y aportar cada vez más a las sociedades en este aspecto. Gracias.
Bueno, yo voy a dar unas pequeñas palabras sobre un tema que me encargaron, que es terrorismo y narcoterrorismo y cómo afecta a la democracia. En suma, yo no soy tan moderna como tú, nunca uso esto, pero es que no tengo impresora, entonces me tuve que traer esta vaina. En suma, pues una conferencia que es como decir el agua moja, es decir, pues obvio que el narcoterrorismo y el terrorismo pues afecta a la democracia, y más en Colombia. Como aquí hay jóvenes, yo lo único que voy a hacer es un repaso, porque una de las características de la política colombiana es que la memoria hay que enterrarla. Y yo creo que de vez en cuando, por repetir las cosas, pues no queda mal para ver qué ha pasado, para ver cómo ponemos al futuro, porque la tecnología nos enseña a decir que tenemos ahora 200.000 hectáreas de coca, que además es una tecnología que luego interpreta o difunden intereses. Entonces, no siempre son 200.000, no siempre son 150.000, no siempre es exacto, porque como a las cifras o a los estudios que deberían ser objetivos se le mete el factor político, pues entonces todo hay que tomárselo con título de inventario, porque siempre hay unas cuantas mentiritas escondidas. Entonces, en Colombia tenemos una historia, obvio, pues a mí tampoco me sale esto, y esto es mucho más sencillo que lo tuyo, pero bueno, no es la tecnología, es que ni siquiera es que… en Colombia, yo como digo, voy a hablar más como para los jóvenes que están atrás. Nadie es un secreto que siempre el terrorismo ha influido desde hace muchos años en las elecciones presidenciales. Yo no me voy a remontar demasiado, solamente voy a hacer un repaso rápido, empezando por César Gaviria, para ver dónde estamos hoy. Les recuerdo que Gaviria fue presidente exclusivamente porque el terrorismo de Pablo Escobar asesinó a Galán y porque el hijo de Gaviria le señaló con el dedo. El hijo de Galán le señaló a Gaviria, es decir, primer presidente, ya tenemos un presidente elegido por el terrorismo y por el narcoterrorismo. Ese presidente se echa en brazos transa, como siempre, con el terrorismo, y le construye a Pablo Escobar, con su ministro de Defensa, que entonces era Rafael Pardo, le construye la cárcel de la Catedral, porque Colombia siempre ha transado, todos los gobiernos terminan transando con los terroristas. Pasa Gaviria y tenemos el caso que todos conocemos de sobra de Ernesto Samper, que no solamente es que transe con el terrorismo, sino que llega al poder gracias a los dineros del narcotráfico, como todos sabemos, porque el cartel de Cali se le consideraba pues menos matoncito, ¿no? Los más matones eran el cartel de Medellín, y como Cali había ayudado al Estado a combatir el cartel de Medellín y a acabar con el narcoterrorismo, pues se le consideraba que esos votos chorreaban menos sangre. Entonces, Ernesto Samper le sucede con los votos, otra vez, narcotráfico y terrorismo. Le sucede Pastrana, y el contrincante, ¿quién es? Es Horacio Serpa. Horacio Serpa, que durante muchos años fue el escudero de Samper, el que tenía que tapar todos los nexos, los tentáculos del terrorismo y del narcotráfico con el Senado, el Congreso y el Gobierno. Y, por supuesto, Horacio Serpa después sigue volando en la política colombiana. Pastrana vuelve a ganar con el terrorismo. Pastrana gana con esa carta bajo la manga que era el proceso de paz que iba a empezar con las FARC. Otro gobierno que vuelve a transar con el terrorismo, un terrorismo alimentado por el narcotráfico, porque en una entrevista, que no hace falta que lo dijera Carlos Castaño, me acuerdo una vez en una entrevista, me dijo, pues es que la guerra en Colombia solamente la puede pagar el narcotráfico. Las vacunas, ni los secuestros que hacen las FARC, ni nosotros, las vacunas, con eso tú no pagas esta guerra. Bien, Pastrana vuelve a ganar con esa esperanza de paz, porque el colombiano no le da importancia a la vida no pasa nada. Y con tal, hastiado como está siempre de la violencia, con tal de que le des un pacto y acabes con algún tipo de crimen organizado, pues votan a ese presidente. Vuelven otra vez, como digo, a incidir en la democracia el terrorismo. Y eran los tiempos no solamente del apogeo de las FARC, sino también los tiempos del apogeo de las autodefensas. Y las autodefensas, otro grupo terrorismo que utiliza una estrategia distinta.
No tiene que acabar como hacían las FARC con los pueblos. A punta de bombazos, ellos piensan que haciendo masacres de 30, 40 personas consiguen provocar una estampida y el que se queda o vuelve después ya sabe que el que manda son ellos. Obviamente, cuando la gente aprende que esos son los nuevos amos, no significa solamente la gente del común, significa alcaldes, concejales, gobernadores, todos saben quién es el nuevo amo. Entonces, si tú quieres presentarte a unas elecciones o tú quieres gobernar, tienes dos opciones, te arrodillas o te vas. En aquella época recuerdan que había muchos que se iban a la capital del departamento y gobernaban sus municipios desde el departamento. Con otra cosa adicional que tiene cuando esos pueblos están controlados por las guerrillas o los paramilitares, y es que piden un porcentaje del presupuesto. El 10 o normalmente el 10%, se conforman algunos, las guerrillas a veces el 20%, según, pero hay que darles un porcentaje del presupuesto. Y además lo direccionan en muchas ocasiones. Si a ese 10% le sumas que el alcalde se tiene que llevar como el 30%, porque pues el alcalde necesita como más. Entonces, hablamos, y otros organismos, el contratista, tal, el amigo, como el 50-60, comprenderemos por qué hay una muy poca credibilidad de la democracia en esas poblaciones y por qué la gente entonces y ahora siguen pensando que más vale pájaro en mano, más vale vender el voto, que al menos consigo algo, que esperar milagros, que casi nunca sucede. Porque tú ya tienes, en municipios pobres, tienes que pensar que tu presupuesto máximo es el 40% o el 50%. Entonces, ya digo, entonces llegamos, después de Pastrana, viene Uribe, que por supuesto viene con el mensaje contrario. Ya no queremos paz, ahora lo que queremos es puño duro, ¿no? Puño de hierro, y queremos guerra. Queremos fumigar a las FARC. Con eso gana, es decir, otra vez el terrorismo marca las elecciones. Termina, ya sabemos que Uribe, la seguridad democrática, la famosa seguridad democrática, reduce el poder de las guerrillas, pero no lo acaba, lo reduce de manera significativa y el cultivo de coca pasa de 150, más o menos 150.000 hectáreas a 50.000 hectáreas. Además, hace un proceso de paz que la comunidad internacional nunca le quiso avalar así de una manera como abierta, el proceso de paz con las autodefensas, otra transacción con un grupo terrorista y narcotraficante, hace un proceso de paz, pero al menos no les da poder político, solamente generosamente les ofrece, a cambio de sus masacres, 8 años de cárcel, con muchas más obligaciones que tienen que cumplir para poder tener esos 8 años de cárcel, que no voy a entrar en esos. Pero solamente es para demostrar, como siempre, el terrorismo, siempre se transa con él y siempre influye en las elecciones. Cuando sucede el proceso de justicia y paz de los paramilitares, el país descubre, oh sorpresa, que el 30% o 35% del Congreso y del Senado son de bolsillo de los paramilitares. 30-35%. Y que hay gobernadores, alcaldes y concejales que son de ellos, pero ya no es como antes por territorios, que tú sabías que aquí mandan los paras, aquí mandan las guerrillas, no, ya con nombres y apellidos y con penas de cárcel, por primera vez en mucho tiempo. Después, ya sabemos que en las siguientes elecciones vuelve a marcarlo también de alguna manera el terrorismo. Bueno, Uribe obviamente pues se reelige para terminar de darle el golpe a la guerrilla, es decir, otra vez, y cuando viene Juan Manuel Santos, en ese caso es el dedo de Uribe el que señala a Santos, pero lo vende como su ministro de Defensa que va a seguir la política de mano dura con las guerrillas. De nuevo, narcotráfico y terrorismo influyendo en campañas. Ya sabemos lo que pasa con Santos, 4 años de unas locomotoras que nunca salieron de la estación y después el proceso de paz con las guerrillas, que comete uno de los errores mayores, pues al menos a mi juicio, de cara de enviar un mensaje a la sociedad colombiana, de nuevo. Pero esta vez no solamente que hay que transar, porque se me olvidó decir que durante la época de Gaviria y después ya había sucedido, cuando tú negocias con el M-19, que es un grupo terrorista que organiza el asalto al Palacio de Justicia con dineros del narcotráfico, aunque ellos no lo admitan, con dineros de Pablo Escobar, digamos, y luego tienen líderes políticos, son otro grupo también contaminado por el terrorismo y contaminado por el narcotráfico, y otro grupo con el que también se transa.
Bueno, cuando está Juan Manuel Santos, para mí el principal problema es que de alguna manera consigue el sueño dorado de las guerrillas. Durante los 3 años del Caguán, yo que los cubrí, ellos lo que querían es que les quitaran el marchamo de organización terrorista. Eso les parecía lo peor. Entonces, eso es lo que consiguen con Juan Manuel Santos, que legitimen la lucha terrorista, legitiman el terrorismo como una manera de conquistar poder. Es válido, de alguna forma es casi inevitable y se perdona y es como les tocó por las injusticias sociales, por el abandono del Estado, les tocó. Entonces tú avalas el terrorismo y avalas el narcotráfico como una manera de financiar ese terrorismo, porque es un delito conexo. Entonces ya tienes 2 pecados que se vuelven, que parece que eran capitales y son pecados veniales. Usted mata y usted, para matar, no importa si se financia con el narcotráfico. Además, las FARC, durante el proceso de paz, consiguen algo que parece inaudito, y es que Santos respete los cultivos de coca en las zonas de influencia de ellos. Porque durante mucho tiempo lo que se hizo durante las negociaciones de Cuba, se atacaban los cultivos, pero que estaban bajo influencia de los sucesores, de los paramilitares, pero no lo de ellos. Los 50.000 votos que consiguieron las FARC demuestran que no tenían apoyo popular, que eran lo que siempre decíamos, un grupo sin ninguna ideología, pero como digo, ya se les ha revestido de eso. Ahora, estos días, esta mañana, nos hemos levantado con la noticia de que el ELN está en Tarazá, cortando la carretera, quema vehículos, etcétera. Yo creo que es una manera de decir a la gente, oiga, tienen que negociar con nosotros porque si no vamos a estar influyendo sobre la economía y sobre la cotidianidad de la ciudadanía. En una zona que demuestra que está muy bien los de los Big Data, está muy bien saber dónde está el terrorismo y todo, pero es una zona donde el terrorismo se reproduce permanentemente, el terrorismo y el narcotráfico, porque toda esa región de Antioquia ahora está en manos del ELN, disidencias de las FARC, los caparrapos, que son herederos de los paramilitares, el Clan del Golfo, que antes eran urabeños y también se llaman gaitanistas. Es decir, siempre es lo mismo y nada ha cambiado. Entonces, todos esos grupos, ¿cuál es el problema? Ustedes no pueden esperar que en las próximas elecciones locales haya democracia en esas partes. Usted, si quiere presentarse, el aval no se lo da ni el Partido Liberal, ni el Centro Democrático, ni nadie. Usted tiene que ir a pedir permiso a esos grupos. Y si no pide permiso, usted no puede hacer campaña en todas partes. Solamente puede hacer campaña en un sitio y además muy vigilado y totalmente protegido. Es decir, la democracia en esa parte de Colombia no existe. Yo estuve hace poco con un grupo del Clan del Golfo, que nos llaman gaitanistas ellos. Tienen hasta cuadernito de ideologías y vainas. Y dejaron bien claro, el 10% del presupuesto es para nosotros, del próximo alcalde. Y tiene que pedir permiso. Y cuidado, hable de nosotros. Y cuidado, interfiera en nuestros negocios. Obviamente, cuando sé que van de candidatos que en esa zona hacen campaña, pues obviamente han ido a pedir el beneplácito, si no, no puedes. Y además, en ese municipio, por ejemplo, tienes que pedir parte a los gaitanistas y parte al ELN. Luego, la democracia en Colombia, como todos, son 2 Colombias, ¿no? La democracia es, en unas zonas, como Bogotá, puede haber democracia, y si además le metiéramos el factor corrupción, pues ya digamos que la democracia a escala local pues es muy pequeña. Siempre terrorismo, siempre narcotráfico, siempre gobiernos cediendo y siempre ellos incidiendo. Bueno, es solamente unos apuntes. Una cosa que quería preguntar, aprovechando, ustedes estaban hablando de la necesidad del registro. Había una lista Falcón, porque ¿usted cree que Cuba y el chavismo sí supieron desde el principio que era el Big Data, es decir, supieron utilizar? Porque la lista Falcón no hemos tenido necesidad de avanzar tanto. ¿Puede explicar eso? ¿Cómo usted cree que hasta qué punto el chavismo con Cuba ha influido, ha sabido utilizar toda esa Big Data que después para ejercer mayor control sobre la ciudadanía? Digamos, yo pienso que el tema Big Data es un nombre como muy grande e inflado. Creo que simplemente los cubanos tenían muy claro que lo primero que tenían que hacer era el control social. Y para poder hacer el control social tenían que saber
quiénes habitaban Venezuela, quiénes estaban, cuáles eran sus cédulas, porque cuando tú tienes con tu identificación, obviamente si tú vas a un registro mercantil, pues para poder notariar cualquier documento, sea de propiedad, sea para la patria potestad, para darle la posibilidad al hijo que pueda salir de viaje con la autorización del padre, cualquier documento, cualquier transacción se requería tener la cédula y el registro. Y esa fue la forma que ellos lograron de alguna u otra forma caracterizar al país para saber claramente en qué barrios estaban, en qué zonas estaban y poco a poco ir ejerciendo ese control social. Yo no creo que tendrían las herramientas que existen hoy en día, pero Chávez en un momento dado llegó a admitir o admitió que habían más de 60.000 cubanos en Venezuela. Ya eso era una fuerza bruta enorme haciendo labor de inteligencia para poder lograr lo que efectivamente ha llegado hoy en día. Se habla de una conexión cibernética a través creo que no sé exactamente, como un cable submarino o algo donde pasan los datos a Cuba. O sea, hay toda una leyenda sobre ese tema que no tengo idea ni tengo capacidad de poder identificarla. Pero no hay duda que en la última fase del chavismo, Rusia ha entrado y ha sido importante en todo el tema de manejo electrónico, de manejo de datos, apoyado obviamente con la gente en el campo que son los cubanos. No sé si tú tendrías una visión o una óptica distinta cómo pudiera haber esto sucedido. No, en efecto, yo creo que estoy muy alineada con lo que has dicho y sinceramente resalto la importancia de la seguridad de la información, ¿no? Al fin y al cabo. El Big Data al día de hoy es una tecnología no nueva, que está disponible hace muchos años, sobre todo la inteligencia artificial es algo que viene de 1950, y todo va evolucionando justamente porque al día de hoy han existido o existen distintas temáticas que se están alineando, ¿no? La mayor cantidad de volumen de datos, la optimización de los costos del guardado de esa información, la evolución en la analítica sobre los datos, pero en efecto, obviamente que el Big Data colabora de la forma idónea con un bien común para la sociedad, o esa es nuestra perspectiva desde el Grupo Telefónica. Sí, lo que pasa es que uno tiene la impresión muchas veces que el Big Data se utiliza para mandarte luego publicidad, pero solamente. Pero una cosa, usted hablaba de hacer investigaciones en ciudades sobre la incidencia de algunos crímenes, algunos delitos. Eso es, sí. Por ejemplo, pónganos un ejemplo. Pónganos un ejemplo. No, un ejemplo, bueno, lamentablemente no hemos podido ver el video que quería compartir del caso de Nueva York, pero al fin y al cabo lo que hemos hecho en Estados Unidos, junto con la Universidad de Columbia, es analizar distintas fuentes de datos públicas y distintas fuentes de datos que la policía de Nueva York nos ha brindado, y justamente entendiendo lo que ha sucedido en determinado momento pasado, el poder predecir si surgen ciertas alertas en determinados lugares de la ciudad de Nueva York, la probabilidad de que exista una crisis similar a la que un robo, un vandalismo similar con ciertas características a las que ha sucedido en veces pasadas. Esa es la fuerza del dato, al fin y al cabo. Cuando al día de hoy podemos tener acceso a la información y aplicar la analítica ya no solamente descriptiva, sino también predictiva de lo que va a pasar con esa información, es que las fuerzas y las acciones que los organismos públicos o las empresas privadas realicen estén adecuadas a lo que el dato finalmente me está diciendo, y de impactar mucho más rápido en determinado momento con la policía, sabiendo que existe una probabilidad de que en determinado momento, determinado lugar, a determinada hora, exista un crimen de características similares a lo que ya ha sucedido en el pasado. Sí, digamos que ustedes con las 200.000 hectáreas de coca hubieran predecido que iba a haber grupos armados, porque obviamente para cultivarlas y para traficarlas necesita grupos armados. Es decir, que tenías el Big Data, pero un Small Data, pues, ¿no? Habría que entender qué fuentes de datos hay y justamente qué aplicaciones analíticas se pueden hacer para generar un caso de uso que ayude al bien común. Y en economía, ¿en qué medida, es decir, en este cóctel de terrorismo, desastre económico, dictadura, en
¿En qué medida puede ayudar las nuevas tecnologías para ustedes que están haciendo un estudio de cara al día que se sienten en el, si es que algún día llega eso, se sienten en el poder? Sí, varias cosas, ¿no? Antes de responder su pregunta, quería referirme a algunos puntos que mencionó Gabriela y que son pertinentes, ¿no? No solamente está esta estructura de control vía Big Data y manejo no solamente de Cuba, Rusia, sino también de China. Recuerden que ha habido convenios importantes con empresas tecnológicas chinas al gobierno venezolano, y la empresa de telecomunicaciones clave en Venezuela es estatal, es la CanTV. Pero más allá de eso, creo que también hay que entender la interrelación entre modelo económico, poder del Estado, pobreza y control social, que es el meollo del asunto. Al final, también el control social, más allá de ubicar a alguien que sabes dónde vive y qué hace, dónde está, o hasta por cuál puede ser tu preferencia política, viene principalmente porque para poder comer dependes de que el Estado te dé una caja de comida cada 15 días. Y creo que no hay mayor control social que ese hoy día en Venezuela. Y en el pasado incluso el control social no solo era sobre los ciudadanos, sino también sobre las empresas. Porque el Estado venezolano, y esa es una tarea pendiente que tenemos como sociedad de cara al futuro, monopolizaba la renta petrolera, las petrodivisas, y creó a través de un control de cambio mecanismos de reparto. O sea que también había control político sobre las empresas, a las que de manera, digamos, arbitraria le asignabas o no divisas. Entonces, los mecanismos de control social del chavismo han sido muy sofisticados a lo largo de todos estos años, ¿no? Con las importaciones, con el control de cambio, con estructuras de subsidios perversos que ha tenido la economía y que en parte han trastocado toda la dinámica económica. Respecto al manejo de Big Data para una eventual transición, es fundamental. De alguna manera tú necesitas ubicar bases de datos para poder tener claridad dónde está esa población vulnerable. En zonas, por estados, no es lo mismo una población vulnerable en la capital, en Caracas, que tiene en cierta forma algún tipo de blindaje, o la población vulnerable que puede ser el estado Amazonas, que es extremadamente pobre. Entonces, los instrumentos de Big Data ayudan a precisar, por ejemplo, por parroquia, por municipio, las personas que van a necesitar ayuda, cuánto es esa población objetivo, haces el switch con el sistema financiero para poder saber cómo van a ser, por ejemplo, en el caso que tengas que entregar transferencias directas en la primera etapa para la ayuda, tienes que hacer el switch con las empresas de telecomunicaciones, porque muchos de esos sistemas se van a manejar los modernos medios de pago con obviamente una base tecnológica importante de las empresas de telecom. Entonces, toda esta interrelación es un poco lo que se está haciendo, y hay equipos trabajando en eso en la medida de lo posible, porque un gravísimo problema que tiene Venezuela es que el acceso a la data pública es muy complicado. Yo muchas veces lo digo en forma jocosa. Los economistas en Venezuela somos mitad analistas, mitad detectives, porque al final conseguir información es extremadamente complicado, porque el gobierno obviamente no publica todos los datos y lo tienes que conseguir, como diría uno, por caminos verdes. Mire cómo los grupos terroristas en Colombia, en esa otra Colombia, practican un poco, o el modelo chavista copió a los grupos terroristas, porque cuando usted controla el narcotráfico y usted está en una zona, en un municipio totalmente de economía narcotraficante, el grupo armado es el que controla la población. El primer control son los compradores de base de coca. Solamente entran los compradores que tienen el aval de ese grupo determinado. Si usted compra por fuera de eso, se muere. Y de hecho, muchas veces cuando han pillado a gente, los matan y los dejan para que los vean, para que sepan que solamente pueden. Entonces, el primer control de la economía es que son tus compradores los únicos autorizados a comprar la base de coca. Eso es un control. Y luego las famosas listas, en donde la gente que ven que de pronto se les tuerce o que de alguna manera generan alguna incomodidad, como puedan ser, como dicen los viciosos, pues también se mueren y les ponen en listas. Entonces tú ya sabes que el que se opone se tiene que ir.
Entonces es como Venezuela, o te sometes o te vas. Sí, eso lo podemos ver, por ejemplo, también lo comentaba Gabriel en su intervención, en el arco minero al sur del país, donde se está extrayendo oro de forma, digamos, sin ningún tipo de control ambiental. Son prácticamente zonas controladas por grupos irregulares donde no hay libertad de tránsito. Y lo puedo decir con propiedad. En el marco de una investigación que estábamos haciendo para calcular estas rentas, mi equipo de trabajo intentó entrar a una zona llamada El Callao, que está allá en Venezuela, donde está la explotación del oro, y no se le permitió entrar. Se le amenazó de muerte, porque solo los grupos que operan ahí tienen el control de entrada y salida de las personas que pueden operar en esos territorios. Entonces ya hay parte del territorio venezolano en control de grupos irregulares donde no hay libertad de tránsito, por ejemplo. El que está cerca de Guainía, si vas desde Inírida a las minas, hay como 2000 mineros, la mayoría son colombianos, tardas como un día y pico en llegar, no puedes ir. Es la Guardia venezolana, la Guardia Nacional por fuera y dentro de las minas, antes eran las FARC y ahora son el ELN. Pero bueno, eso, Gabriela, ¿cómo ves que puede solucionar? Porque hay un problema en toda la franja, en todo el Táchira, un problema en Apure, que es el santuario. Venezuela es santuario para toda la guerrilla colombiana desde hace muchos años, pero Apure es especialmente complicado, Táchira, Zulia. ¿Tú cómo ves el futuro de esos departamentos cuando las guerrillas se mueven a su antojo desde hace muchos años y lo utilizan de retaguardia y con el beneplácito de la Guardia Nacional y del Ejército y de las autoridades locales? Sí, obviamente, Salud, si no hay un cambio de régimen en Venezuela, eso es imposible, porque pues a ellos les interesa eso. De hecho, pues hay una cifra, no sé cuán confiable, pero se hablan de 15.000 venezolanos que ya ingresaron a las filas del ELN. Un poco exagerada. Esa es la cifra que anda rondando, pero sí hay momentos que se saben, o episodios que se conocen de acciones del ELN a lo largo de la frontera. Al final del día, todo esto es parte de un diseño precisamente de una anarquía donde es un grupo de poder el que controla esto, y estos son sus mercenarios, llámense los colectivos, llámense el ELN, llámense la gente del narcotráfico, los que están protegiendo todo el ecocidio que está ocurriendo en las zonas mineras venezolanas. Y obviamente estoy segura que ahí los rusos sí pueden entrar y los chinos sí pueden entrar. Por eso es que este modelo es muy complicado, porque es que si esto fuera delincuencia común, perfecto, pero es que tenemos las grandes potencias también involucrados directamente que se lucran y que son parte de los que expolian. Entonces, si nosotros no logramos hacer un cambio de régimen, y por eso esto es un problema global, ¿cómo podemos nosotros resolver un problema en la frontera? Hay un gran avance desde el punto de vista diplomático, me parece a mí, ayer con la declaración del Grupo de Lima, donde específicamente hablan del ELN y específicamente establecen y dicen a los países que apoyan el terrorismo en Venezuela y a esos grupos, los identifican claramente en la declaración del Grupo de Lima. A mí me sorprendió porque yo nunca había escuchado algo así. Que eso signifique una acción a futuro, no sabemos, de una fuerza mayor, no sabemos. Pero el punto es que mientras Maduro y el régimen que está allí, yo digo que él es el guachimán. Al final del día él no tiene otro rol sino ser el guachimán, porque pues lo que tiene es toda una cantidad de actores internos que hacen lo que quieren, pero tienen una sola función: mantenerlo en el poder. Entonces, cualquier iniciativa de limpiar la frontera tiene que pasar por una alianza entre Colombia y Venezuela clarísima de orden público. ¿Y cómo se puede hacer? Pues también es difícil porque Colombia no tiene un régimen chavista, pero no ha podido controlar tampoco la frontera, porque la zona del Catatumbo es la que tiene de las extensiones mayores de coca y son de las más incontroladas. De pronto, como dices, si al otro lado, si hubiera una cooperación, se podría… Es que la frontera es una línea invisible. Al final del día, esto está totalmente cohesionado y amalgamado. Entonces, se hace muy difícil que de un lado que penetra al otro lado imaginario de la frontera, pues es la misma gente, es la misma población. Una pregunta. Usted hablaba antes de 9.000 millones de dólares que debería ser más o menos los ingresos de ese pequeño grupo, 9.000 millones de dólares en negocios ilícitos. En Colombia, aunque no es materia de su investigación,
¿Cuál podría ser? Porque en Colombia se mueve también muchísimo dinero ilícito. En Colombia se mueve el contrabando, en Colombia se mueve la minería ilegal de oro y en Colombia se mueve el narcotráfico en cantidades mayores, aunque pasa por Venezuela. ¿Qué cifra podríamos estar hablando en Mire, Colombia? yo obviamente no manejo el dato al detalle como en Venezuela, pero hace algunos años veía una investigación del Banco de la República que tiene muy buena data sobre economía hundida y hablaba que pudiera llegar a ser niveles de 20, 25 puntos de PIB. Pero también ese mismo informe del Banco de la República señala que con todas las reformas institucionales de los últimos años que ha ocurrido en Colombia, ese porcentaje puede estar descendiendo, ¿no? No sé en qué nivel pueda estar hoy, pero digamos que ese fue como el pico histórico importante, ¿no? Y lo otro que también quería destacar en línea con lo que señalaba Gabriela de la complejidad de Venezuela es el hecho de la descentralización del poder en Venezuela. Efectivamente, yo creo que Maduro es simplemente una estructura allí de líder, por decirlo de alguna manera, pero al final hay una gran cantidad de grupos de poder, militares y también civiles, que operan con total autonomía y libertad. Por eso también es extremadamente complejo iniciar un proceso de negociación, porque la pregunta es, ¿qué poder tiene quien negocia del otro lado? ¿Entiendes? Eso también hace extremadamente complejo la transición en Venezuela. Bueno, creo que eso es que nos echa, ¿no? Creo. Vale, pues muchísimas gracias. Estos son todo pinceladas nada más, pero bueno, ahí hemos dejado estas pinceladas para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.